Él es el doctor Alberto Dardanelli. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. ¿Cómo puedo saber si yo tengo un equilibrio químico? Bueno, eso se logra mediante análisis de alta complejidad. Y en ese equilibrio, ¿qué minerales tienen que estar equilibrados? En realidad son unos cuantos, ya que las células están compuestas de un montón de minerales. Calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo. Cuando alguien dice, bueno, me fui a hacer un examen y estoy anémico, me faltan minerales. Cuando alguien, desde la ignorancia, no sabe qué puerta abrir y a quién recurrir, ¿qué tengo que hacer? Lo ideal es mandar a hacer un mineralograma, Uh-huh. específicamente del cabello. Del cabello. En el cabello salen por el cabello un montón de elementos, algunos naturales y otros tóxicos, como los metales pesados. Y se puede evaluarlos en forma muy macroscópica, a diferencia de, por ejemplo, los análisis de sangre y orina. Uh-huh. ¿Y qué se entiende, doctor, por reequilibrio químico? Bueno, para que esos minerales permitan que el organismo funcione de una manera armónica, tiene que estar equilibrados entre sí. Ya se han descubierto parámetros que indican científicamente si hay un equilibrio o no lo hay. Los más importantes son los electrolitos, calcio, magnesio, sodio, potasio. Cuando no hay una relación determinada entre cada uno de ellos, o aún con relación a otros elementos como el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, etcétera, y otros en menor proporción, entonces se produce un desequilibrio. El cuerpo nos indica a través de síntomas que tenemos un desequilibrio. O sea, estos síntomas a veces por los médicos no entrenados son confundidos con enfermedades. Ah, mire usted. Lo cual puede llevar a que el desequilibrio se profundice aún más. ¿Y esa confusión parte desde un diagnóstico equivocado? Falta de entrenamiento. Esto en la Argentina es relativamente nuevo. Nosotros lo trajimos desde Estados Unidos hace unos 7 años. Ya acá, a través de un grupo de médicos a los que entrené, han sido evaluados unos 9.000 personas. Previo a ello, se han tenido otras evaluaciones de varios millones de personas. ¿Y en qué consiste su estudio que no lo determina otros estudios paralelos? Bueno, específicamente en todo lo que hemos comprobado, el resultado de un tratamiento de reequilibrio. El reequilibrio no es solamente aportar elementos que faltan, sino conociendo las reacciones químicas de cada elemento o alimento que ingerimos, entonces se modifican esos parámetros. O sea, baja el calcio, sube el magnesio, baja el zinc, el potasio, etc. ¿Eso tiene que ver con los alimentos que nosotros consumimos? Bueno, sí, definitivamente. Lo único es que se ha comprobado ya hace bastante tiempo de que los alimentos no son apropiadamente metabolizados o apropiados al organismo a partir de cierta edad. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que no se asimilan de la manera como se espera. Si alguien, por ejemplo, come un sándwich muy rápido al mediodía, a las apuradas, ni siquiera sentado, yendo de su tarea de un lado al otro, y tiró todo adentro ese sándwich, ¿qué pasa con ese proceso? Que el organismo tiene que tomar de sus reservas, porque no sabemos si esa persona tiene un metabolismo que permita que se asimile algo de ese alimento. Ah, puede no asimilarlo. Puede no asimilarlo, justamente. Puede pasar de largo. Claro, después de los 35 o 40 años de edad casi no existen enzimas en el organismo humano para digerir. A ver, dime, ¿cómo es eso? Se ha descubierto que la mayoría de las personas, por diversos motivos, ya sea esto se va transmitiendo de generación en generación. Sí, sí. Y debido al estrés, a todos los tóxicos, el medio ambiente contaminado que tenemos, la forma de pensar errónea, también porque la mente tiene mucho que ver, Sí, claro. Entonces los elementos que hacen que se produzcan enzimas digestivas, como en el estómago, el páncreas, la vesícula biliar, no se producen. Es decir, que no se producen enzimas. No se producen en suficiente cantidad. Es decir, que ese alimento que yo incorporo sigue de largo. Sigue de largo y es eliminado. Lógicamente el cuerpo tiene reservas de minerales y vitaminas. Pero ¿hasta qué punto yo puedo ir recurriendo a mis reservas? Y eso es lo que no sabemos. Por eso lo Porque si en el día mi único alimento fue ese sándwich y por ahí algo rápido antes de acostarme, ese día no me alimenté. No se ha alimentado. Y entonces ahí vienen los problemas. El cuerpo manifiesta eso como síntomas.
Entonces, para saber qué tenemos que hacer, tenemos que hacernos hacer un análisis Claro. y verificar, por supuesto, con una correcta interpretación, qué es lo que ese organismo le está ocurriendo. ¿Solo análisis de sangre? No, del pelo. Del pelo. Sí, porque es el que ya, con el que ya hay una experiencia considerable. ¿Y qué se evalúa precisamente en el pelo? Un montón de minerales, aproximadamente 36, de los cuales hay experiencias clínicas en unos 18. Particularmente los electrolitos, después se verifica el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. ¿Está y bien otros más. incorporar vitaminas? No en forma indiscriminada. Solamente cuando hay una persona que tiene un gran agotamiento y necesita entonces vitaminas, un multivitamina, pero muy poco tiempo, porque hay que saber qué tipo de metabolismo tiene Hay esa gente que persona. toma vitaminas toda la vida. No es bueno. No es bueno. No es Ni bueno. tampoco es necesario. En realidad no es necesario. Hay gente que se automedica y dice, bueno, está bien, yo para no resfriarme voy a consumir vitamina C. Y va y compra. ¿Pero lo necesitas? ¿Para qué lo compraste? Bueno, por ejemplo, la vitamina C, cuando es tomada sin saber qué tipo de metabolismo tiene una persona, le eleva demasiado el sodio. Por Y eso puede ejemplo. producir graves trastornos en una persona que no necesita sodio. Y eso a su vez disminuye o eleva otros elementos que en el organismo que son necesarios. Hay alguien que dice, bueno, yo voy a consumir tal alimento porque tiene hierro, o voy a comer pescado porque tiene fósforo. ¿Está bien hacer eso? No, está mal. No Está mal. Está mal. Está bien. El mineralograma lo que nos muestra es el tipo de metabolismo que usted tiene. Si Claro. tiene metabolismo lento, rápido, si está en este momento mixto, o sea, un poco más bien lento o más rápido. Y en base a eso se prescribe una dieta específica con ciertos alimentos, unos prohibidos y otros no. Es decir, su organismo no es igual al mío. Exactamente, no hay uno igual al otro. Su metabolismo no es igual al mío. Exactamente. Ujú. Porque son tiempos diferentes. Es así, cada persona es única en el Es una en el máquina espacio. distinta. Totalmente distinta. Tendremos los mismos elementos, pero una máquina distinta. Claro. Ahora, en base a la dieta, se prescribe una dieta específica tanto para el mixto como para el rápido o lento. Le voy a dar un ejemplo. La mayoría de los niños tendrían que ser metabolismos rápidos. Claro. Sabe que tiene mucha energía, las suprarrenales y la tiroides están hirviendo, por así, efervescencia. Y algún tipo de anciano, alguno que otro. Pero hoy día se nota que muchos niños, por motivos distintos, generalmente alimentación errada, equivocada, tiene metabolismo lento. Y eso le produce problemas de conducta en la escuela, aprendizaje lento. Cuando los chicos piden, porque les encanta, una comida rápida, lo que conocemos todos como fast food, hay que dárselo, no dárselo, hay que dárselo regularmente, periódicamente. Bueno, no es exactamente lo ideal. Si se refiere a una comida rápida, por ejemplo, una hamburguesa, Por ejemplo. bueno, la mayoría de los niños, la mayoría necesitan algo de grasa. Mire usted. Muchos padres dicen, no le voy a dar grasa a mi hijo porque lo puede hacer engordar. ¿Y usted qué dice? Y necesitan, por lo general, como son metabolismos muy rápidos, grasa. Muchas Ajá. personas muy nerviosas o que tienen problemas psiquiátricos graves tienen por lo general exceso de metabolismo. Muy rápido las suprarrenales, muy rápidas las tiroides. Y entonces se los yugula con una dieta a base de grasa. Puede ser vegetales o animales. Pero alguien va a decir, pero voy a tener un chico muy gordo, voy a tener un chico obeso. No es necesario porque el chico va creciendo y va utilizando esas grasas para afianzar las proteínas, afianzar los huesos, afianzar el calcio que necesita. ¿Y los adultos? Los adultos son por lo general mixtos más bien lentos. A medida que pasan los años ya se van desgastando las suprarrenales y la tiroides, se van haciendo más perezosas. ¿Y qué tenemos que comer? Y eso hay que ver, Según la máquina de cada uno. según la máquina de cada uno. Los metabolismos lentos, por ejemplo, para vivir necesitan mucha proteína, mucho combustible para ¿Y quemar. proteína qué tiene? ¿Las pastas? Algunas carnes, pastas, hay elementos sí que tienen mucha proteína. Pero generalmente no se toma esto como alimentación solamente, sino como suplementación. 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 Generalmente dosis de vitaminas o minerales o enzimas digestivas, pero individualizadas, no siempre se dan multi, sino puede ser una vitamina o dos o tres. Claro, cuando alguien dice, vamos a consumir multivitamínicos, a lo mejor no necesitas todo ese supermercado. Y en realidad de no, vitamina. en realidad no. Puede ser un niño o un anciano que estén muy necesitados, que tienen por el suelo, el metabolismo por el suelo de las glándulas, tiene un agotamiento total. Entonces se le da multivitamínico, pero muy poco tiempo. Porque estos tratamientos por lo general se hacen durante 3 o 4 meses. Después se vuelve a evaluar a la persona para ver si ha habido variantes. Y el tema es que hay que eliminar los metales pesados que toman el lugar de los elementos que no están en donde debieran estar. Él es el doctor Dardanelli. Ya venimos.
doctor Dardanelli nos estaba explicando el tema de los metales. Algunos dicen, bueno, voy a consumir bife de hígado porque tiene hierro, pero toda la vida, y voy a comer, pero toda la vida no es así. Exactamente. Y generalmente el hígado contiene grasa. Es ideal para quienes tienen un metabolismo más bien rápido. Ahora, al contrario, hay gente que dice, uy, me fui antes de irme a dormir me comí un bifecito de hígado vuelta y vuelta, y vos sabés que hasta las 3 de la mañana no me pude dormir, y claro, tuviste una digestión absolutamente lenta, un proceso de metabolismo absolutamente lento. Por supuesto, esta máquina tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Aparte hay que saber cuándo, en qué momento hay que comer, qué se debe comer y qué no se debe comer. ¿Hay comida para el mediodía y otra comida para la noche? No, no específicamente. Eso No. hay que ver cada caso. Lo que pasa es que esto es científico, o sea, esto ya tenemos parámetros científicos por los cuales inclusive viene detallado exactamente lo que hay que comer o lo que hay que tomar. O sea, ya el diagnóstico está hecho no en base a un síntoma como cualquier médico hace con su paciente, sino en base a las deficiencias nutricionales, o sea, el desequilibrio químico que existe. Y en base a eso se sabe qué es lo que hay que aportar con exactitud para que ese organismo se reequilibre y así se recupere la salud. No digo que es un proceso veloz, porque tenemos que ir sacando elementos, reequilibrando, y a veces el proceso es un poquito lento, pero no tiene ningún tipo de contraindicaciones. Inclusive lo usan médicos con otro tipo de terapias. Un maestro de yoga, en esta misma mesa, me dijo que a la mañana, para él sentirse mejor, consumía 2 vasos de agua no muy fría a temperatura ambiente, le ponía bicarbonato, la ingería y luego expulsaba él su bilis. Yo lo escuché con mucha atención y con mucho respeto y le pregunto, ¿es conveniente? Mire, yo no sé a qué tipo de tratamiento se refiere con esto del bicarbonato. Yo no lo haría. Considero que es bueno el agua. Porque puede no ser lo que necesita esa persona. ¿El vaso de agua antes de arrancar el día sirve? Siempre sirve. ¿Por qué? Sirve porque el cuerpo es en su gran mayoría agua, aunque no lo veamos. Ajá. Así que necesitamos el agua como más que el alimento, diría yo. Es decir, que en cualquier momento, agua. El cuerpo puede vivir sin agua hasta 40, quiero decir sin alimento hasta 40 días, pero sin agua muy poco. ¿Y es lo mismo que yo suplante el agua con una infusión? No es lo mismo. No es lo mismo. Es distinto. Es decir, yo me tomé 3 tecitos hoy. No, hay un que vaso tomar de agua. Cuanto más pura, mejor. ¿Pura significa canilla o estas que vienen ahora empaquetadas? Lo ideal es pura y sin minerales, porque no sabemos qué minerales necesita uno o no. Ahí está. Yo hace mucho le he preguntado a alguien, me decía, yo consumo solamente esas aguas embotelladas, pero voy a hacer pis cada rato. Y a lo mejor no necesitabas ese mineral que viene en esa botella. Claro, exactamente. El agua de canilla, en un lugar donde sea potable, naturalmente. Donde sea potable yo creo que sí, pero es preferible el agua, por ejemplo, que viene de las montañas, el agua más bien pura. Ajá, que las no aguas tiene naturales. Aguas naturales, sí, ni carbonatadas, nada, simple. Volvemos a los niños. Los niños piden golosinas. ¿Sirven para algo los dulces? No sirven para nada más que para estimularles más las suprarrenales y las tiroides. En realidad ellos están adicionando algo, es un estimulante, es como el mayor que toma mucho café, por ejemplo. ¿Sirve? ¿No? En realidad no sirve. Por el contrario, el niño a veces quizá necesite grasas, más que golosinas. Pero el niño necesita estimulante porque tiene mucha actividad, tiene muy aceleradas las glándulas. Caramelos, chocolate. Se le puede dar azúcares naturales si es necesario, por ejemplo frutas. Sí, pero los chicos quieren caramelo. Y bueno, ahora que a uno le den un poco de El niño gusto pide un caramelo, en un algo, chocolate, usted le da una mandarina o le da una naranja. si el niño se va a poner contento porque le dan un caramelo, yo no creo que habría que privárselo, ¿no es así? Pero hay que mantener un cierto control sobre eso de los azúcares. ¿Y cuando los adultos comen chocolate, qué pasa? Y aumentan ciertos elementos, por ejemplo, hay unos minerales como el cobre. El chocolate tiene mucho cobre. Mucho cobre. Sí. Las mujeres... ¿Y eso es bueno o es malo? Y puede ser bueno y malo. El cobre es necesario, como otros elementos, pero también puede ser dañino si es en exceso. La mayoría de las mujeres, especialmente en época de gestación, necesitan cobre. Le voy a dar un dato. Si las mujeres que están por concebir o piensan concebir y tener hijos hicieran un mineralograma y vieran cómo están sus niveles de cobre, eso impediría que nazca un niño con deficiencias mentales, por ejemplo. Y lo hemos comprobado en los chicos que nacen con síndrome de Down. Es muy serio, ¿sabes cómo? Y hemos comprobado que existen parámetros que pueden indicar que ese niño, desde pequeñito, ya puede desarrollar síndrome de Down. O una deficiencia, por ejemplo, en el aprendizaje. Esto es porque hay carencias de ciertos elementos y otros que están en sí
concatenados de manera que producen un desgaste terrible a ciertas glándulas y eso afecta a los neurotransmisores. Estos niños pueden ser corregidos si se los toma a tiempo, a temprana edad, corrigiendo la química del cuerpo. ¿Qué pasa? No, más allá del agua no le pregunté sobre los alcoholes. ¿Qué pasa con esto de acompañar las comidas con un vino, con un champán? ¿Qué pasa? Bueno, todo elemento que se ingiere, hasta los más buenos, producen una corrección de la química corporal, ya sea para mal o para bien. Pero ya se sabe que algunos, por ejemplo, los vinos tintos, las uvas rojas, son beneficiosas para la circulación. Pero si uno tiene una circulación excelente, no tiene colesterol, que eso es posible hacerlo y corregirlo con estos tratamientos naturales, entonces la necesidad de beber mucho alcohol no va a existir, no va a existir, porque eso es una necesidad, algo que le pide el organismo. ¿Y qué pasa con las uvas blancas? No se ha comprobado que tengan el mismo efecto que las... No tiene polifenoles, por ejemplo, que es lo que contienen en gran cantidad las uvas rojas. ¿Y eso qué es? Son elementos que están en la uva roja que hace que se elimine la placa. ¿Qué pasa con las bebidas gaseosas? Y son muy carbonatadas, los carbonatos también tienen ese efecto. No es conveniente. Pero los deportistas toman eso, ¿por qué? Porque desconocen. Hoy día todo es conocimiento o desconocimiento. El deporte, o algunos deportistas consumen pastas sin condimentos, sí, porque dicen que eso le da fuerza. ¿Sirve eso? Las pastas son buenas, generalmente dan energía. Solas, sin cremas, sin salsas. Totalmente solas. Qué aburridas. Es un poco aburrido. ¿Y usted con qué se alimenta? Y yo, de acuerdo a mi metabolismo, a veces varía según las circunstancias. Si estoy bajo gran estrés, entonces tengo que variar mi alimentación, pero sobre todo yo le doy más énfasis, más importancia a la suplementación, a algunas vitaminas. Yo tengo ya mis vitaminas y mis minerales que para mí son fundamentales. ¿Los toma siempre o cíclicamente? Los tomo siempre. Los toma siempre. Siempre me hago cada 3 meses una reevaluación, pero los tomo siempre porque ya sé que para mi organismo son fundamentales para mantener los niveles, por ejemplo, de zinc, manganeso, boro y otros elementos importantes, el cobre también, el hierro, mantenerlos a un nivel adecuado, de manera que me sienta con plena energía y bien. Yo, digamos, soy una persona que ya estoy entrando en años y sin embargo me siento como si tuviera 25 o 30. Yo le preguntaba sobre las comidas y los horarios. ¿Es la misma comida comerla en época de verano que en época de invierno? Y realmente no tiene diferencia, no importa. Pues dice, no, esa comida es comida de invierno, esos guisos son de invierno, comamos una ensaladita de verano. Y lógicamente que sí, algo incide la temperatura. Si estamos en un día como hoy, como ayer, por ejemplo, entonces necesitamos algo fresco. Ya el organismo mismo nos lo indica. Tenemos que seguir las indicaciones un poco de nuestro cuerpo. El cuerpo se está transformando en nuestro maestro con el tiempo. ¿Los alimentos tienen que estar cocidos? Pueden estar cocidos, ¿cómo no? ¿O es mejor comerlos crudos? Ambos. Yo pienso que el alimento... Ahora, conservan las propiedades. Pues dicen, bueno, hay que cocinar verduras al vapor porque conservan sus propiedades. Es mejor, hay que evitar las frituras en lo posible. Evitar las frituras. Las frituras, sí. ¿Cualquier aceite? ¿Incluso el de oliva? Yo digo que los aceites poliinsaturados son los mejores. Por ejemplo, los de primera presión que se toman son los mejores. ¿Y la sal? Cuidado. Con la sal, cuidado. Puede ser, hay unas sales que no son vegetales, esas son más útiles. ¿Poca sal? ¿Mucha sal? Lo que uno desee. En realidad la sal vegetal no presenta contraindicaciones. Lo que tenemos que pensar es que así como hay muchos azúcares en casi todos los alimentos, se le agrega azúcar, también hay mucho sodio en muchos alimentos y eso puede presentarnos complicaciones. ¿Qué pasa con aquellos que viajan y de pronto comen comidas que no están en su equilibrio habitual o en su menú habitual? ¿Pueden acceder a cualquier cosa? Yo pienso que tendría que ser prudentes, depende del lugar donde vayan. En el país hay países donde hay contaminación alimenticia, mucho botulismo, y tiene que tener prudencia, tiene que alimentarse de alimentos, por ejemplo, frescos en su mayoría. Yo digo verduras, tener cuidado con las verduras porque también tienen sus contaminantes, ¿no? Hay que fijarse algo que sea simple, sobre todo alimentos cocidos ligeramente, hervidos por lo general. Hay que tener mucha prudencia cuando uno viaja. Hay un tema que le tengo que preguntar que tiene que ver con las cantidades. Hay que comer mucho, poco, nada, quedarse con hambre. Algunos médicos dicen, hay que quedarse con apetito. Otros dicen, no, el plato puede ser la medida de mi hambre. ¿Cómo es eso?
Bueno, ahí también varían las opiniones. En realidad, nosotros en estos 9.000 pacientes que hemos evaluado acá en la Argentina, hemos comprobado que comen demasiado. Demasiado. Sí, realmente se sacian, y generalmente comen mucho más de noche. ¿Hay que levantarse con apetito de la mesa? Yo pienso que un poco hay que tener, si no hay Un que poco. saciarse. Hay que tener mucho cuidado, mucha moderación en todo lo que hacemos. Hay que comer en un ambiente tranquilo, no trabajar mientras se come. Hoy día existe la tendencia de hacer actividad mientras se come, es decir, realmente cuando uno está en una oficina, en un trabajo. No, hay que estar tranquilo y tratar de no saciarse. Generalmente un plato es suficiente, que tenga algunos elementos variados. ¿Es así? Bueno, gracias por su consejo, doctora. Con mucho gusto.